Bienvenidos a nuestros oyentes de Historia Constitucional de Colombia. Hoy nos encontramos con nuestras locutoras Luciana Salgado, Sara Escarria. Y Nicole Martínez. En este capítulo les hablaremos sobre la Gran Colombia en los periodos de 1819 a 1821. Por lo tanto, vamos a tocar temas como el Congreso de Angostura y la Constitución de Cúcuta. Para comenzar, tocaremos el tema del Congreso de Angostura que se dio el 15 de febrero de 1819 por el libertador Simón Bolívar. Ah, sí, Luciana. A propósito, este Congreso de Angostura se forma en los departamentos de Venezuela, Quito y Cundinamarca. Además, fueron gobernados por Simón Bolívar como presidente y Antonio Nariño como vicepresidente. Pero para hablarles de estos temas, primero debemos darles un contexto. A comienzos del siglo XIX, los territorios que conocemos como Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá todavía estaban dominados por la corona española. Por eso, durante el proceso de independencia surgió la necesidad no solamente de derrotar militarmente a España, sino también de crear nuevas formas de organización política. Uno de los principales líderes de este proceso fue Simón Bolívar, quien defendía la idea de unir varios territorios americanos para formar una república fuerte. Esta idea ya había sido planteada anteriormente por Francisco de Miranda y posteriormente Bolívar la desarrolló en documentos como la Carta de Jamaica de 1815. En ella planteaba que la unión podía ayudar a consolidar la independencia. Además de esto, el centro de operaciones se encontraba en la capital de Casanare, antes del cruce de la cordillera. El 18 de diciembre de 1818, Francisco de Paula Santander redactó la Declaración de Pore, que es un documento histórico en el que se creó un estado simbólico en Casanare, ya que Casanare era la porción o era la ciudad básicamente de la Nueva Granada, donde las fuerzas españolas no habían logrado establecerse como tal, sirviendo como un refugio y base de entrenamiento para el ejército libertador. Precisamente como lo dices y continuando un poquito más tu idea, mi querida Sara, este poder moral no va a poder constituirse, debido a que los constituyentes de Angostura van a pensar que este poder moral va a tener unos rasgos completamente, digamos que similares a la Inquisición, y pues pensarán que el Estado no debe invadir, digamos que la conciencia individual del pueblo. Por todas estas razones van a terminar pues rechazando el carácter hereditario y vitalicio del Senado también, y van a reemplazar todo esto por un cuerpo de elección popular. Y esta constituye un punto de inflexión para la derrota del ejército pacificador enviado por el rey Fernando VII desde la península, con el objetivo de perseguir a los insurgentes o a los rebeldes, por decirlo así, de la monarquía. Esta batalla fue parte esencial de la campaña libertadora, la cual partió de los llanos colombo-venezolanos de Casanare y Apure. Ah, sí, Luciana. Y también va a pasar por la cordillera central hacia la capital granadina, y por ende va a continuar por todo el sur del territorio. Y ahora sí, teniendo en cuenta este contexto, vamos a profundizar más en el Congreso de Angostura. Exactamente, Sara. Y cabe aclarar que este proyecto presentado por Simón Bolívar no va a ser solo una copia de modelos extranjeros, sino que más bien va a buscar una fórmula intermedia entre la monarquía tradicional, que ya la conocemos, y el caudillismo bárbaro. El concepto caudillismo bárbaro va a ser entendido como un liderazgo personalista, autoritario, y digamos que también lo podemos entender como carente de marco legal sólido, que va a surgir después de la independencia. Este Simón Bolívar lo va a considerar, digamos que un extremo peligroso que debía evitarse mediante instituciones políticas que fueran lo más estables posibles. Y también este se va a describir como un poder que surge directamente de una lucha armada. También vamos a hablar del Senado que tenía el Congreso de Angostura.
Para eso hay que recalcar que el Congreso era bicameral, es decir, tenía una Cámara de Representantes y el Senado. Pero el Senado era básicamente el cuerpo legislativo que tenía la mayor estabilidad. Y una de las propuestas más particulares que dio Simón Bolívar a la hora de realizar este Senado fue que los senadores debían ser vitalicios. Y estos al principio se escogían por el Congreso, eran designados por este en vez de surgir una elección popular. Asimismo, también se planteó la idea de un Senado hereditario. Sin embargo, pues esto nunca se llegó a concretar, ya que como sabemos Bolívar defendía los principios republicanos y rechazaba totalmente la nación que reprodujera las estructuras monárquicas españolas que tuvieron anteriormente. En el Congreso de Angostura, Bolívar también propuso la creación de un poder moral, inspirada en el Areópago de la antigua Atenas. El Areópago era como, por decirlo así, el consejo de la antigua Atenas. La idea era que existiera una institución encargada de promover la educación, las buenas costumbres y la moral pública. Bolívar consideraba que para construir una república estable no era suficiente tener leyes, sino que también era necesario formar ciudadanos responsables. Aunque esta propuesta no llegó a establecerse como un poder efectivo de la república, es importante porque muestra la preocupación de Bolívar por la formación moral y cívica de la sociedad. El poder moral tenía la facultad de premiar públicamente las virtudes y castigar los vicios con el oprobio y la infamia. Oprobio es como oprimir, como su nombre lo dice, oprimir. Y la infamia es la deshonra. Precisamente como lo dices y continuando un poquito más tu idea, mi querida Sara, este poder moral no va a poder constituirse, debido a que los constituyentes de Angostura van a pensar que este poder moral va a tener unos rasgos completamente, digamos que similares a la Inquisición, y pues pensarán que el Estado no debe invadir, digamos que la conciencia individual del pueblo. Por todas estas razones van a terminar pues rechazando el carácter hereditario y vitalicio del Senado también, y van a reemplazar todo esto por un cuerpo de elección popular. Como consecuencia de esto, Simón Bolívar quedó insatisfecho y por eso en 1820 en la Carta a Santander afirmó que la Constitución había quedado muy alterada y no le parecía, ya que quedaba muy mal en algunas partes. En ese mismo año se concretó la terminación de la conflagración bélica. Cuando hablamos de una conflagración bélica, simplemente nos referimos a un periodo de guerra y enfrentamientos armados. En este caso estamos hablando de los conflictos que ocurrieron durante el proceso de independencia frente a España. Estos enfrentamientos dejaron problemas económicos, políticos y sociales que la nueva República de Colombia tuvo que enfrentar. Realizando en la ciudad venezolana de Trujillo, en la cual se reconoció la derrota política de España sobre la tierra firme. La tierra firme se refiere a los territorios que correspondían al Virreinato de la Nueva Granada y a la Capitanía de Venezuela. Bueno, y posteriormente vamos a tener la Constitución de Cúcuta de 1821, oficialmente la Constitución Política de la República Colombiana. Este pues va a ser el resultado del Congreso General que se instaló en la Villa del Rosario el 6 de mayo de 1821. Y pues va a tener el fin de organizar la unión que vamos a presenciar de la Nueva Granada y Venezuela. Ahora vamos a hablar de la estructura del Estado que tuvo esta Constitución, y es una república unitaria y centralista, que esta tenía y se basaba en tres debates, que era el federalismo, el centralismo y una república centralista, que era con un gobierno unitario con el fin de garantizar la fuerza y la cohesión necesaria pues frente a la amenaza española, como ya sabemos que este era el conflicto inicial. Tenía también la división de tres ramas de poder,
la cual conocemos también como pues las ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, que eran marcadas con atribuciones y definidas cada una. También se recalca que era un gobierno popular representativo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que se definió que el gobierno sería siempre popular y representativo, valga la redundancia, residiendo la soberanía esencialmente en la nación. En esta constitución, el poder ejecutivo estaba depositado en un presidente y un vicepresidente elegidos por un periodo de 4 años. Además, se prohibió la reelección inmediata del presidente por más de una vez. También, a diferencia de la previa de Angostura, se limitaron los poderes de emergencia. En caso de conmoción interior o invasión externa, el presidente solo podía dictar medidas extraordinarias, con el previo acuerdo y consentimiento del Congreso. ¿Qué significaba esto? Que básicamente el presidente tenía que pedirle permiso al Congreso para poder actuar. Básicamente es eso, limitando la autorización estrictamente en tiempo y lugar. Exacto, Sara. Todas estas características son propias del Poder Ejecutivo. Ahorita, digamos que para cambiar un poco el tema, voy a tratar el Poder Legislativo y Judicial, el cual va a tener, digamos que características muy interesantes. Por ejemplo, el Congreso va a estar compuesto por 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Estas 2 van a ser de elección popular y van a ser integradas por ciudadanos con ciertos requisitos económicos. Por otro lado, también el Congreso va a tener muchas facultades exclusivas, como por ejemplo las de fijar el presupuesto, van a poder establecer impuestos, crear un banco nacional, determinar el valor de la moneda y, lo más importante, poder declarar la guerra. Por otro lado, la Alta Corte de Justicia va a ser la que va a encabezar, digamos que la rama judicial, y esta va a ser la encargada de conocer negocios de ministros, tratados públicos y unas causas criminales de altos funcionarios. La organización territorial se dio en una división en departamentos, provincias, cantones y parroquias. El mando de los departamentos consistía en los magistrados denominados intendentes, que eran los que actuaban como subalternos del Ejecutivo, y también el capital, que se designó formalmente a Bogotá como la capital de la República, la cual conocemos también como la capital de Colombia actualmente. Por otro lado, el sistema electoral va a ser supremamente interesante y supremamente importante dentro de esta Constitución. Podemos hablar del sufragante parroquial, que es, digamos que todas las características que tiene que cumplir una persona si quiere votar. Y pues estas son las siguientes. Obviamente, de primera tenemos ser un colombiano. También debe ser un hombre casado o mayor de 21 años en su defecto. Y este debe poseer una propiedad de 100 pesos o un oficio que sea de utilidad. Como un dato curioso, en 1840 se va a poner, digamos que como requisito, aparte de los 3 anteriores, el saber leer y escribir. Y estos sufragantes parroquiales van a ser los encargados de elegir a los electores del cantón. Estos electores del cantón son personas que están encargadas de escoger, allí elegir quiénes van a ser los representantes del Congreso. Y por ende, ellos van a votar por quién va a ser el presidente, el vicepresidente y demás figuras importantes, obviamente en el Congreso. Un aspecto importante a recalcar fue la cláusula de 10 años, que se estableció que la Constitución no podría ser reformada ni cambiarla en su totalidad hasta que hubiesen transcurrido 10 años de vigencia. Sin embargo, esta rigidez fue criticada posteriormente, ya que impedía ajustes necesarios ante el paso de los años, de la realidad y la cambiante situación que vive el país.
Y por consiguiente, de la Gran Colombia no fue un evento súbito, sino un proceso de deterioro institucional, tensiones regionales y choques de poder que culminó en la dictadura y la posterior desintegración de la Unión. Este periodo es el de 1821. La vigencia de la Constitución de Cúcuta fue calificada como precaria y procelosa desde sus inicios. El primer gran golpe ocurrió en 1826 con la Cociata en Venezuela, un movimiento de franca rebeldía liderado por el general José Antonio Páez. Este hecho desconoció la autoridad del Congreso y del vicepresidente Santander, desligando en la práctica a Venezuela de las autoridades centrales radicadas en Bogotá, lo que quiere decir que aquí surgió el separatismo. Por otro lado, el fracaso de la Convención de Cañas se dio ante el evidente descrédito a la Carta de 1821, la cual se convocó a una convención nacional en Ocaña para reformarla. Sin embargo, la asamblea se dividía en dos bandos, en los santanderistas y en los bolivarianos. El bando de los santanderistas defendían la legalidad de la Constitución de Cúcuta, mientras que el bando de los bolivarianos buscaban un régimen más autoritario y centralizado, inspirado más o menos en la Constitución de Bolivia. Sin embargo, al no poder imponer sus ideas, los partidarios de Bolívar se retiraron de la asamblea para dejarla básicamente sin solución. Entonces provocó su disolución sin haber básicamente redactado un nuevo texto. También otra razón por la que la Constitución, digamos que ya se va a volver obsoleta, va a ser el golpe de gracia, en el cual, pues digamos que tras el fracaso de Ocaña, que se va a dar el 13 de junio de 1828, un movimiento popular en Bogotá va a nombrar a Bolívar como dictador. Y por ende, el 27 de agosto de 1828, del mismo año, va a expedir un decreto orgánico de la dictadura. Este pues va a, digamos que, romper todo el orden institucional de 1821. Pues este decreto principalmente va a suprimir la vicepresidencia, también va a prescribir libertades públicas y pues prácticamente va a servir como una ley constitucional provisional. Y en 1830 se instaló el llamado Congreso Admirable, como un último esfuerzo para restaurar el orden y salvar la Unión. Aunque se redactó una nueva constitución en abril de 1830 con este objetivo, prácticamente nació muerta. Venezuela y Ecuador ya habían decidido segregarse para formar estados independientes bajo el mando de caudillos locales como Páez y Flores. Y con la renuncia y posterior muerte del libertador Simón Bolívar en diciembre de 1830, el hilo que mantenía unida a la nación desapareció definitivamente. Y así fue como terminó la Gran Colombia. Culminada la Gran Colombia, culminamos este episodio de Historia Constitucional Colombiana. Recordarles que es muy importante conocer los sucesos que ha pasado en nuestro país para no repetirlos y cómo estos sucesos influyen en la actualidad. Esperamos si les haya gustado, hayan aprendido mucho y hasta aquí. ¡Chao!